Cuando Santiago murió, ella sintió como si la vida hubiera sido arrancada de sus manos. Habían estado casados por más de 30 años y, a pesar de las diferencias y dificultades, él siempre había estado allí. Ahora, la casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado grande, demasiado vacía. En los primeros días, la rutina le ayudó a soportar el duelo, se despertaba, preparaba café, organizaba la casa, pero, al final del día, todo volvía a pesar. Intentaba apoyarse en sus hijos, Sebastián y Maverick, pero la distancia entre ellos se hacía cada vez más evidente. Maverick, viviendo en Francia, llamaba regularmente y decía que sentía mucho no estar cerca. Sebastián, por otro lado, estaba más presente físicamente. Pero la madre no sabía decir si era por preocupación o por conveniencia. Al principio, Sebastián parecía genuinamente preocupado. Llamaba con frecuencia, preguntaba si necesitaba algo y se ofrecía para ayudarla en lo que fuera. Ella se sentía agradecida por esa atención, aunque había algo en su tono que la inquietaba. Hablaba mucho sobre las dificultades de la vida adulta, de las cuentas que nunca dejaban de llegar y de la crisis en la empresa donde trabajaba. Si necesitas algo, avísame. Vale, mamá. Siempre decía eso antes de colgar. Y entonces, un día, llegó el primer pedido, una cantidad pequeña, casi insignificante, para cubrir un gasto inesperado de la escuela de Escarlata, su nieta. Ella no dudó. Después de todo, ¿qué madre no ayudaría a un hijo en apuros? Los pedidos se volvieron más frecuentes. Primero, eran pequeñas sumas para gastos urgentes, siempre acompañadas de un discurso convincente sobre cómo el dinero volvería tan pronto como la situación mejorara. Luego, los montos comenzaron a aumentar, cuentas acumuladas, una deuda inesperada, un problema con el auto. Ella vaciló, pero Sebastián sabía exactamente qué decir. Hablaba de la responsabilidad de ser padre, de cómo Escarlata lo necesitaba fuerte, de cómo el peso de la vida adulta era cruel. Ella escuchaba y, al final, siempre decía que sí. No es que no supiera que algo andaba mal, sino que quería creer que él seguía siendo ese niño que corría a sus brazos cuando necesitaba ayuda. Pero la verdad era otra, cada nuevo pedido parecía menos una solicitud y más una exigencia. La desconfianza comenzó a crecer de forma silenciosa, como una grieta en el concreto que nadie nota hasta que ya es demasiado tarde. Fue en un día común cuando decidió hacer una visita sorpresa a la casa de su hijo. Compró pains frescos. Llevó un pastel que sabía que a Escarlata le gustaba y se dirigió sin avisar. Al llegar, fue recibida con una sonrisa vacilante de Violeta, quien parecía incómoda con su presencia. La incomodidad aumentó cuando entró en la casa y percibió detalles que no encajaban. El sofá era nuevo, de cuero genuino. Una televisión enorme ocupaba la pared y en el patio. Un auto reluciente brillaba bajo el sol de la tarde. Su corazón se apretó. ¿De dónde provenía todo ese lujo? Sí, hacía pocos días, Sebastián le había dicho que estaba sin dinero ni siquiera para el supermercado. Ella no comentó nada en ese momento, pero salió de allí cargando un peso que no podía ignorar. Pasó los días siguientes tratando de encontrar justificaciones para lo que vio. Tal vez Sebastián había conseguido un préstamo, tal vez Violeta había recibido una herencia de algún pariente distante. Tal vez, pero ninguna explicación le parecía plausible. El malestar crecía dentro de ella, una sensación asfixiante de que algo estaba muy mal. Cuando Sebastián volvió a llamar, pidiendo más dinero con la voz cargada de urgencia, decidió poner a prueba sus sospechas. Le preguntó cómo estaban las finanzas, si la situación había mejorado, si había alguna novedad. Él suspiró, dramatizando como siempre, diciendo que las cosas estaban peor que nunca, que apenas sabía cómo iba a pagar las cuentas del mes. Su estómago se revolvió. Él estaba mintiendo. Por primera vez, lo sintió con absoluta certeza. En ese momento, algo cambió dentro de ella. La sensación de culpa que siempre la había hecho ceder fue reemplazada por un profundo cansancio, como si hubiera pasado toda su vida cerrando los ojos ante algo que siempre estuvo frente a ella. Entonces, respiró hondo y dijo que no. La respuesta fue recibida con un silencio pesado, seguido de un tono que ella nunca había oído antes. Sebastián no trató de disimular la frustración. Dijo que no esperaba eso de ella, que era increíble que la propia madre se negara a ayudarlo cuando más lo necesitaba. Y entonces vino la amenaza disfrazada: no lo olvides, mamá, que un día puedes ser tú la que necesite ayuda. Ella sostuvo el teléfono con fuerza, sintiendo el peso real de esa frase. Su hijo no estaba solo molesto, estaba advirtiendo. En los días que siguieron, la frase de Sebastián resonaba en su mente como una alerta que no podía ignorar. Él nunca había hablado con ese tono antes, nunca la había hecho sentir tan vulnerable. La idea de que su propio hijo pudiera tener intenciones ocultas era dolorosa, casi insoportable. Pero la realidad ya no podía negarse. La máscara había caído. Intentó actuar con naturalidad, pero algo dentro de ella se cerró.
Las llamadas suyas comenzaron a volverse menos frecuentes y cuando venían, traían una frialdad cortante. Él ya no preguntaba por cómo estaba. No trataba de ocultar su irritación. Cuando ella insistió en que ya no prestaría más dinero, él dejó de llamar por completo. Maverick notó el cambio en el tono de sus conversaciones e insistió en que instalara cámaras de seguridad en la casa. «Es solo para garantizar tu tranquilidad, mamá», dijo. En el fondo, ella sabía que no era solo por eso. La desconfianza ahora era algo palpable. Se acercaba el cumpleaños número 60 de ella y a pesar de la tensión creciente con Sebastián, trató de concentrarse en los preparativos. El día de la fiesta, rodeada de amigos y algunos parientes, trató de convencerse de que todo estaría bien. Pero entonces, al abrir uno de los regalos, su corazón se aceleró. Era un chal rojo, delicadamente doblado, y junto a él, un pequeño mensaje escrito con la caligrafía cuidadosa de Escarlata: «Cuidado con lo que comes. Escucha las grabaciones». El mensaje era breve, pero claro. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón latía con fuerza mientras intentaba mantener una expresión neutra. Miró rápidamente a Sebastián, quien conversaba con algunos invitados, riendo como si nada estuviera sucediendo. Violeta estaba a su lado, sosteniendo una copa de vino, lanzándole miradas fugaces. Ella tragó saliva. Forzó una sonrisa y guardó discretamente el mensaje dentro del chal. Algo terrible estaba ocurriendo y Escarlata, su nieta de apenas 7 años, era la única persona que intentaba alertarla. Necesitaba actuar con calma. Encontró una excusa para retirarse y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta antes de tomar el celular. Accedió a las grabaciones de las cámaras, las mismas que Maverick había insistido en que instalara. Las imágenes cargaron lentamente. Y entonces ella vio, primero, a Sebastián y Violeta en la cocina, preparando la comida. Nada sospechoso hasta que Violeta levantó un pequeño frasco y vertió un líquido en la salsa de uno de los platos. Sintió que el estómago se le revolvía. Estaban intentando envenenarla. Pero el horror no terminó ahí. Continuó observando, viendo la conversación entre Sebastián y Violeta horas antes de la fiesta. «Si esto no funciona, mañana se nos ocurre empujarla por las escaleras», dijo, con una frialdad que no coincidía con el hijo que ella había criado. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. Aquello ya no era una sospecha. Su hijo quería matarla. Y él estaba en la sala, esperando para ver si su plan funcionaba. El miedo fue rápidamente reemplazado por algo más fuerte: la supervivencia. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Si Sebastián y Violeta sospechaban que ella sabía todo, podrían actuar de manera aún más desesperada. Necesitaba salir de allí sin levantar sospechas. Borró el historial de las grabaciones en el celular y regresó a la fiesta, forzando una sonrisa. Rechazó educadamente el plato que le sirvieron, alegando que ya estaba satisfecha. Sebastián insistió, con los ojos atentos a cada uno de sus movimientos. Pero ella se mantuvo firme. En ese momento, comprendió algo devastador. Él ya no la veía como madre, sino como un obstáculo entre él y la herencia. A la mañana siguiente, aún sintiendo el peso del descubrimiento, tomó su decisión. Sin avisar a nadie, fue al banco y cambió el beneficiario de su seguro de vida a Maverick. Luego, recogió sus documentos, algunas ropas y dejó la casa sin mirar atrás. Pasaría la noche en un hotel y, al amanecer, partiría hacia un lugar seguro. Antes de irse, envió una copia de las grabaciones a Maverick, explicándole la situación. Él respondió casi de inmediato, prometiendo que tomaría todas las medidas necesarias. En el fondo, ella sabía que Sebastián notaría rápidamente su ausencia e intentaría encontrarla. Pero esta vez no le daría ninguna oportunidad. La noche en el hotel fue larga e inquieta. Mantuvo el teléfono a su lado, esperando cualquier señal de que Sebastián hubiera notado su ausencia. El miedo de que él pudiera rastrearla era real, pero por primera vez. Sentía que tenía cierto control sobre la situación. Ya no era la mujer vulnerable que cedía a cada pedido de dinero, que se aferraba a la idea de un hijo amoroso que ya no existía. Él había cruzado un límite irreversible y ella necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana, salió discretamente del hotel y condujo hasta una comisaría. Sus manos temblaban mientras entregaba las grabaciones al policía de turno, explicando todo lo que había descubierto. El oficial escuchó atentamente, haciendo algunas preguntas antes de prometer que actuarían con rapidez. Ella no podía volver a casa. No ahora. Maverick, que ya estaba al tanto de todo, había gestionado un pasaje a Estados Unidos donde ella podría estar segura mientras la policía investigaba. La idea de dejar todo atrás la dolía. Pero su vida estaba en riesgo. No podía darse el lujo de dudar. La primera señal de que Sebastián había notado su huida llegó horas después, cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Su nombre brillaba en la pantalla, seguido de mensajes exigiendo saber dónde estaba.
¿Por qué desapareciste? ¿Qué estás haciendo? No puedes huir así. Los mensajes se volvieron cada vez más agresivos, mezclando promesas de preocupación con amenazas sutiles. Si crees que puedes abandonarme después de todo lo que hice por ti, estás muy equivocada. Su corazón se aceleró. Él lo sabía. Tal vez aún no había comprendido cuanto ya sabía ella sobre sus planes, pero estaba claro que sentía que algo estaba mal. Por un momento, dudó en responder. Quería gritar, preguntar cómo pudo hacer aquello, cómo se había transformado en alguien tan cruel. Pero entonces recordó la voz de él en las grabaciones. Si esto no funciona, mañana se nos ocurre empujarla por las escaleras. Él nunca fue el hijo que ella imaginaba. Lo único que quedaba ahora era protegerse. Mientras esperaba en el aeropuerto para abordar, se sintió invadida por una mezcla de emociones. Nunca imaginó que un día tendría que huir de su propio hijo. Maverick llamó poco antes de la convocatoria para abordar. Con la voz cargada de preocupación, la policía ya está actuando, mamá. Los van a atrapar. Ella quería creerlo, pero sabía que Sebastián era astuto. ¿Tendría él alguna carta bajo la mengue? Sus ojos recorrieron el aeropuerto, buscando cualquier señal de que estaba siendo seguida. Cuando finalmente subió al avión y el cinturón de seguridad se ajustó a su cuerpo, sintió una pequeña ola de alivio. Por primera vez en meses, estaba fuera del alcance de Sebastián y Violeta, pero aún no estaba libre. Cuando aterrizara en Estados Unidos, aún tendría mucho por enfrentar. Las previsiones se confirmaron cuando, ya instalada en la casa de Maverick, recibió una llamada del abogado que la había contratado con su ayuda. Sebastián ha iniciado una acción para declararte mentalmente incapaz de administrar tus bienes. Él quiere apoderarse de todo. Su sangre se heló. ¿Entonces era eso? Él no solo quería matarla, sino que, al darse cuenta de que su plan había fallado, intentaba tomar control de su vida legalmente. Por un instante, casi se rió. La audacia de él era increíble. Pero ahora, ella estaba lista para luchar. Ya no era la mujer que cedía a todo. Maverick aseguró que el abogado se encargaría del caso y que Sebastián no tendría éxito. Aún así, ella sentía que la lucha no había terminado. La policía estaba investigando, pero él seguía libre. ¿Hasta cuándo? Los días siguientes estuvieron marcados por la tensión y la espera. Se esforzaba por mantener la calma, pero la incertidumbre la corroía por dentro. Maverick hacía de todo para distraerla, llevándola a conocer el vecindario y presentándola a amigos. Pero su mente seguía centrada en la misma pregunta: ¿cuándo será arrestado Sebastián? La policía ya tenía las pruebas. El abogado estaba lidiando con el intento de declararla incapaz, pero la sensación de peligro aún se cernía sobre ella como una sombra constante, hasta que, una semana después, todo salió a la luz de forma abrupta. Maverick recibió un correo electrónico de la policía informando que habían intentado un mandato de arresto contra Sebastián y Violeta, pero que la pareja había desaparecido, estaban prófugos. El impacto recorrió su cuerpo como un rayo. Entonces sabían que estaban acorralados. Huir era la única opción que les quedaba. Pero ¿y si hubieran huido solo para ganar tiempo? ¿Y si estuvieran planeando algo peor? Ella intentó alejar ese pensamiento, pero no pudo. En el fondo, sabía que Sebastián no era de los que se rinden fácilmente. Él todavía quería algo de ella: dinero, control, tal vez venganza. Ella aún no estaba segura. Fue entonces cuando recibió una llamada inesperada de un número desconocido. Contestó con vacilación. Al otro lado de la línea, una voz infantil susurró: «Abuela, tengo miedo». Su corazón se detuvo por un instante. Escarlata. La niña lloraba en voz baja. «Papi y mami se están peleando todo el tiempo. Dicen que van a viajar, pero no me dicen a dónde. Los vi tomando dinero escondido. Están extraños. Yo quiero ir contigo». Su corazón se hizo añicos. Escarlata estaba en medio de todo. La pequeña niña, que había intentado alertarla, ahora estaba atrapada en la red de sus propios padres. El desespero se apoderó de ella. Maverick, que había escuchado la llamada, contactó inmediatamente a la policía y explicó la situación. Escarlata necesitaba protección. ¿Pero cómo? Sebastián y Violeta estaban prófugos, y si ya habían tomado precauciones para desaparecer, no sería fácil encontrarlos. La policía aseguró que rastrearía cualquier movimiento de ellos. Pero eso no era suficiente para calmar su corazón. Cada segundo que Escarlata pasaba con ellos era un riesgo. Ella sabía de lo que eran capaces. Si intentaron matar a su propia madre, ¿qué harían con la hija cuando se convirtiera en una carga? La respuesta llegó más rápido de lo que imaginaron. 2 días después, la policía localizó un rastro de ellos. Habían intentado retirar una gran cantidad de dinero en una ciudad cercana y estaban usando identidades falsas. Esto dio a las autoridades el tiempo necesario para actuar. En una operación coordinada, Sebastián y Violeta fueron finalmente capturados en un hotel barato donde se escondían antes de huir a otro país.
Escarlata estaba con ellos, asustada y confundida, pero ilesa. Cuando la noticia llegó, ella se derrumbó en lágrimas. Se había acabado. Los habían arrestado y ahora su nieta estaba a salvo. Los trámites legales fueron largos, pero al final, la custodia de Escarlata fue otorgada a ella. El juez reconoció la negligencia y los riesgos que la niña corría al estar con sus padres, y decidió que lo mejor para la pequeña era permanecer con la abuela. Al firmar los documentos finales, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Nunca imaginó que su vida tomaría ese rumbo. Había perdido a un hijo, pero había ganado una nueva oportunidad para hacer lo correcto. Esta vez, protegería a quienes realmente importaban. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción para ambas. Escarlata, a pesar de ser una niña, llevaba las marcas de lo vivido. En los primeros días, dormía poco, despertándose asustada en medio de la noche. Su abuela la encontraba sentada en la cama, abrazada a la almohada, con los ojos llenos de preguntas que ella aún no sabía cómo responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que sus propios padres habían intentado hacerle daño a su abuela? ¿Cómo decirle que la seguridad que debería sentir en casa nunca existió? No había respuestas fáciles. Entonces, ella solo hacía lo que podía, estaba presente. Conversaba con Escarlata, siempre que la niña mostraba necesidad, ofrecía cariño y, sobre todo, le aseguraba que ahora estaba a salvo. Maverick ayudaba en todo lo que podía, compartiendo las responsabilidades y asegurándose de que el proceso de adopción se llevara a cabo sin dificultades. Era firme al recordarle a su madre que, a pesar de todo, ella había vencido. Hiciste lo que tenías que hacer. Mamá, no te culpes por lo sucedido. Ahora es hora de seguir adelante. Pero seguir adelante era difícil. Sebastián estaba en la cárcel, a la espera de juicio, y el peso de esa realidad era abrumador. Se preguntaba en silencio en qué momento todo empezó a ir mal. Él siempre fue ambicioso, siempre quiso más de la vida, pero cuando se transformó la ambición en codicia, en crueldad, y Violeta, había sido ella la influencia que lo llevó a ese punto. O Sebastián ya llevaba eso dentro de sí desde siempre. Las dudas venían, pero ella aprendió a alejarlas. Lo que importaba ahora no era el pasado, sino el presente. Necesitaba ser fuerte por Escarlata. Entonces, poco a poco, fue creando una nueva rutina para ambas. Por la mañana, tomaban café juntas, la niña contaba sobre los nuevos amigos en la escuela, y la abuela la escuchaba con atención, sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Los fines de semana hacían paseos simples, un picnic en el parque, un día en el cine. Pequeños momentos que ayudaban a construir un nuevo hogar lejos de las sombras del pasado. Y, por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que realmente podría ser feliz. Pero la vida aún guardaba un último desafío. El día de la audiencia final del juicio de Sebastián y Violeta, se encontró frente a su hijo una vez más. Él estaba diferente, más delgado. La mirada fría y calculadora que antes la hacía estremecer ahora parecía vacía. No había arrepentimiento en su rostro, solo resentimiento. Cuando sus ojos se encontraron, él no trató de pedir perdón ni mostró ningún signo de remordimiento. En cambio, sonrió de reojo y murmuró algo que solo ella pudo oír. «Aún te arrepentirás». Ella no reaccionó, no desvió la mirada. No permitió que ese veneno la alcanzara. Sebastián ya no tenía poder sobre ella. Él era un hombre atrapado en su propia ambición destructiva y ella era libre. El juicio fue rápido, las pruebas eran incontestables y la sentencia fue clara: años de prisión sin posibilidad de fianza. Violeta tuvo el mismo destino. Cuando la audiencia terminó, ella salió del tribunal de la mano de Escarlata. La niña miró a su abuela y preguntó, con voz inocente: ¿ya se acabó? Ella se detuvo por un instante, reflexionando sobre todo lo que habían pasado. Luego, apretó la mano de su nieta con firmeza y respondió con una pequeña sonrisa: sí, mi amor. Ya se acabó. La libertad, sin embargo, no consistía únicamente en estar lejos de Sebastián. Era un proceso, una elección diaria. Incluso después del juicio, los tromes aún flotaban en el aire, especialmente para Escarlata. La niña, a pesar de su corta edad, entendía más de lo que debería. Sabía que sus padres no regresarían, que su vida ahora era con la abuela y el tío. Pero aún había noches en que lloraba en silencio, creyendo que nadie podía oírla. Su abuela, atenta, nunca dejaba que estuviera sola en esos momentos. La acompañaba, susurrándole palabras de consuelo, asegurándole que estaba allí. Nunca más estará sola. Esas palabras, simples, llevaban un peso inmenso. Eran la promesa de un futuro seguro, de un verdadero hogar. También tuvo que aprender a perdonarse. Durante mucho tiempo, se sintió culpable por no haber visto quién era realmente Sebastián. Se preguntaba si, de alguna manera, su crianza había contribuido a transformarlo en la persona que llegó a ser. Pero con el tiempo comprendió algo fundamental: las elecciones de él no eran responsabilidad suya,
Lo amó, lo apoyó, le dio todo lo que pudo. Pero al final, cada uno recorre su propio camino, y Sebastián eligió la destrucción. Perdonarse no significaba olvidar ni minimizar lo sucedido. Significaba seguir adelante sin cargar con el peso de un pasado que no se puede cambiar. Entonces, se permitió volver a vivir. Buscó actividades que disfrutaba, hizo nuevos amigos, creó una nueva rutina con Escarlata y poco a poco el dolor dio paso a la paz. El tiempo pasó y llegó un nuevo cumpleaños. Esta vez no había tensión, miedo ni desconfianza. Solo un pequeño grupo de amigos, Maverick y Escarlata a su lado y una sensación de tranquilidad que no había sentido en años. Al abrir los regalos, encontró algo familiar, un chal rojo similar al que Escarlata le había dado el año anterior. Pero esta vez no había un mensaje de alerta escondido. Solo un fuerte abrazo de la nieta que sonrió y dijo, ahora estás segura. En ese momento. Ella comprendió que la verdadera superación no residía solo en escapar del peligro, sino en reconstruirse después de él. Había perdido mucho un esposo, un hijo, su antigua vida, pero había ganado algo aún mayor, una segunda oportunidad. Sebastián ya no estaba, pero Escarlata sí. Maverick estaba. Y ella también. Viva, fuerte y libre. Y eso era suficiente.